Hoy va a tener una de las conversaciones más importantes contigo. De hecho, esto no lo he hablado en ningún sitio. Y vamos a hablar sobre dinero. Y vamos a hablar tendidamente. De hecho, hasta que se me descarga la cámara. Ojalá me dé tiempo suficiente para grabar todo lo que te quiero decir. Y es lo siguiente. Mira, yo ahora mismo vivo en España. Yo soy colombiano. Yo me mudé aquí a Colombia con 19 años. Y resumiéndolo mucho, hoy por hoy, en los últimos 5 años, la cantidad de dinero que he generado equivale a unas 3 vidas en Colombia. Es decir, si lo pongo en sueldo de Colombia, lo que ganamos, si es lo que yo ganaba en ese momento, sería más o menos unas 7 vidas, pero digamos lo que se gana normalmente hoy por hoy, en 5 años he hecho lo que tardaría normalmente en 3 vidas. ¿Y por qué te digo todo esto y qué fue lo que cambió? Que eso es lo que quiero explicarte el día de hoy y las creencias que tenemos acerca del dinero, el apalancamiento y todo eso quiero que lo haremos el día de hoy porque hoy estoy muy lejos aún de lograr, bajo mi punto de vista, lo que sería significativo. Sin embargo, cuando miro en retrospectiva, es como que han pasado muchas cosas. Y quiero que prestes atención con lo siguiente. Mira, yo con 16 años fue cuando yo me gradué con 15 años del colegio, iba a entrar a la universidad. Y recuerdo que la primera persona millonaria que conocí fue a mis 16 años más o menos. ¿Qué pasa? Amigo, esto no lo he contado públicamente y te quiero contar un poquito mi historia de por qué hoy estoy aquí y cómo han pasado muchas cosas. Lo que sucede es que cuando tenía 16 años estando en Colombia, recuerdo una conversación que tengo con un amigo. Yo iba para el gimnasio, yo animaba una academia de música, siempre estaba con el piano, con la guitarra, y me dice mi amigo, Oswald, ¿te gustaría ganar más dinero? Y yo lo miro y me río y digo, hombre, claro. Y me dice, vente, que vamos a hacer una reunión aquí tal día. Va, ese día asisto, habemos más personas. Llega un chico, Mauricio Aguirre, es un gran amigo hoy por hoy, y hace una presentación. Esa presentación explica un modelo de negocio que, si te digo la verdad, a mí me generó un montón de dudas. Sin embargo, me activó una sensación que jamás en mi vida había tenido. Y era la sensación de que podía cambiar mi realidad económica. En aquel entonces, yo recuerdo que para mí ganar dinero era ganarme 1.200.000 pesos colombianos. En aquel entonces, estamos hablando de hace más o menos 15 años. ¿Qué pasa? Que resulta que esta persona ganaba, sin no mal, creo que eran 1.800.000 a la semana, más o menos. No sé si sea esa cifra exacta, pero recuerdo que era más o menos por ahí. Y claro, cuando mis referentes o las personas más adineradas que yo conocía en mi entorno, que era un entorno pequeño, pues casi nadie ganaba el millón. Imagínate esa persona que ganaba 1.800.000 a la semana de pesos colombianos. ¿Qué pasa? Dije, tengo que escucharle. Hace la presentación y tal. Y yo recuerdo que fui con muchas dudas. Para no colocar mucho misterio, era un negocio multinivel. Un negocio multinivel son empresas en las que tú te afilias a la compañía, tienen un producto base, ¿vale? En este caso era café. Hay empresas que tienen cosméticos, suplementación, cosas así. Esta era café. Y básicamente tú ganabas dinero cuando traías más personas a la red de mercadeo. Básicamente tú afilias más personas, ganas una cantidad por la afiliación y cada vez que esas personas consumen el producto, tú te ganas un pequeño porcentaje. Esta persona tiene una red lo suficientemente grande de consumidores del producto y pues gana una cantidad importante. En aquel entonces era la primera vez que escuchaba ese concepto y recuerdo irme corriendo a mi casa a explicarle todo ese concepto a mi familia, donde mira, escuché algo que me ha roto la cabeza y nos va a sacar de pobres. Tampoco es que fuera pobre, pero era una clase media baja en ese momento y en Colombia. ¿Qué pasa? Que yo recuerdo que a todos los que se lo mostré a mi familia, eh, estando en Colombia, menos mi madre, fue la única persona que me escuchó en ese aspecto. Todos los que les mostré, digamos, el modelo de negocio, decían, esto es una pirámide, esto no tiene ningún sentido y no. ¿Qué pasa? Digo, tienen razón. Pero algo dentro de mí se quedó ahí. ¿Qué pasa? Sigo hablando con esa persona, al final nos volvimos amigos y un día me invita a su casa. Voy a su casa y yo recuerdo que a mí me rompió la cabeza porque estaba viendo clases de inglés. Yo tenía que viajar hasta una ciudad los sábados, voy a estudiar inglés y al salir de las clases fui a su casa. Recuerdo que era un vecindario súper top. En aquel entonces yo creo que fue el vecindario más top al que yo fui. De hecho, me sentí incómodo a ir a ese barrio. Su casa, recuerdo que parecía un castillo. Toco la puerta y me abren su padre. Si digo la verdad, fui como con mucha vergüenza. Yo tenía 16 años en aquel entonces. Y estaba su padre y su madre en pijama. Y yo me sentía un poco como con prejuicios, en plan, "Bah, ¿cómo será esta gente, tal?". Pero para mi sorpresa, me cayeron muy bien y me atendieron súper bien. Pregunto por Mauricio, me dijeron que estaba arriba, subo y está en el ordenador jugando.
Y yo era como mirando y observando todo, en plan, aquí hay algo raro, no sé, algo como que no me termina de encajar. Y empezamos a hablar, y me empezó a hablar más del modelo de negocio y cada vez encajaba más y cada vez tenía más sentido lo que él me decía. Y me convencí de que, bueno, realmente eso funciona. Busco en internet y para resumir la historia, si todo era correcto, tenía que trabajar y ya está, resumidamente. ¿Qué pasa? Que un día conozco a su hermano y su hermano ganaba mucho más dinero y hizo una presentación y eso fue lo que me marcó una atención después. Llega, me recomienda un libro y me dice, no es este, pero es otro. Me pasa un libro y me dice, Oswald, ¿tú realmente quieres ganar dinero? Y yo le digo, sí, léete este libro, me dice. Me lo pasa y me dice, y esto que te voy a decir a continuación, si tuvieras que prestarle atención a algo que te voy a decir en este vídeo, es a lo siguiente, porque fue la frase que para mí marcó un punto de inflexión. Y me dice, mira Oswald, si quieres ganar dinero, tienes que aprender a apalancarte. Y escucha muy bien lo siguiente, tú para ganar dinero tienes varias opciones, principalmente dos. Tú puedes o trabajar duro o puedes trabajar inteligentemente. Y me dice, la gran mayoría de personas aprendemos a trabajar duro, porque muy pocas personas nos enseñan a trabajar inteligentemente. Si quieres aprender a trabajar inteligentemente, léete ese libro. Yo recuerdo que fue como, me lo voy a leer. Recuerdo que llegué a mi casa, lo busqué pirata porque no lo pude comprar. Donde yo vivía no había librerías. Tampoco tenía la costumbre de comprar libros, cosa que te expliqué antes, que tenía esa mentalidad de escasez en aquel entonces. Nada, pues me lo busco y me lo descargué por internet en aquel entonces. Yo recuerdo que fue el segundo libro que me leí completo en 2 días. Fue como, y me dio un poco la ruta, el paso a paso de cómo piensa una persona millonaria. El libro se llama Escuela de Negocios. No te lo recomiendo en sí, te recomendaría más los siguientes. Y empecé a buscar más sobre el autor, que es Robert Kiyosaki. Quien sepa de libros y esté un poquito más metido en eso, conocerá al autor. Y es un autor pues muy conocido. ¿Qué pasa? El siguiente libro que me leo se llama Padre Rico, Padre Pobre. Y el siguiente era El cuadrante del flujo del dinero, que eso lo vamos a hablar en 2, 3 vídeos que te voy a subir más adelante. Te voy a explicar eso con mucho más detalle. ¿Qué pasa? Cuando yo leo esto, te digo que eso me revolcó la vida automáticamente, me cambió la forma de ver el mundo y sobre todo ver las finanzas, y me di cuenta que realmente ganar dinero, absolutamente nadie en mi vida me ha explicado cómo hacerlo. Tenía referentes en mi alrededor porque todo el mundo trabaja. Si tú le preguntas a cualquier persona, quiero ganar dinero, ¿qué te va a decir? Trabaje. Pero ¿cómo vas a trabajar? Vas a trabajar duro. Y una cosa es trabajar inteligentemente. No te voy a dar muchos detalles porque en el vídeo que voy a subir más o menos dentro de una o 2 semanas, ahí te lo voy a explicar, te hago el cuadrante, te explico todo y dura más o menos 20 minutos el vídeo y te lo explico con detalle. Así que no me voy a enrollar aquí. Te voy a explicar uno de los conceptos que aprendí. ¿Qué pasa? Que ahí vi claramente que cualquier persona que quiera cambiar su economía, si aplica todo lo que hemos visto hasta ahora, lo va a lograr. Lo que pasa es que nadie nos ha enseñado cómo hacerlo, no tenemos ese tipo de mentalidad y sobre todo uno de los grandes problemas es que con el dinero tenemos muchas resistencias. Tenemos muchas creencias negativas. Cuando alguien habla sobre dinero o sobre millonarios, automáticamente algo dentro de ti, si no viene de ese tipo de familias, si vienes de una familia con recursos moderados, bajos, como venimos la mayoría, es muy posible que tengamos arraigados cierta sensación de odio o cierta forma de juzgar a las personas que tienen dinero. Y normal, porque normalmente la sociedad nos lo vende así. Yo vengo de un pueblo en Colombia que se llama Zarzal, es un pueblo pequeñito, y quien tenía dinero era por dos razones. O estaba con narcotráfico, o estaba en política y estaba totalmente metido en la corrupción. Entonces, claro, esos eran los referentes en cuanto a dinero. Entonces, es muy difícil, digamos, no pensar de esa manera. Cuando veías novelas, que en aquel entonces yo recuerdo que veía novelas o el noticiero, te llenaban de basura la cabeza en cuanto a lo que tiene que ver con dinero, cuando realmente todo el mundo, y no conozco la primera persona que me diga que no quiere dinero, todo el mundo lo quiere y quiere tener lo suficiente para vivir bien, para vivir en paz y poderse permitir comprar cosas que le hagan ilusión y le gusten. Pero hay muchas personas que simplemente pensar con ganar más dinero, o uno, o no saben cómo hacerlo, o asocian que para ganar más dinero tienen que trabajar más. Y ahí el gran problema.
Y eso te lo explico en el video que te dije que va a subir más o menos en 2 semanas, que te lo explico con detalle cómo cambiar eso, ya que te marco una ruta muy clara. En este video no voy a hablar exactamente de cómo hacer dinero, porque eso sí que prefiero hablar en otros videos porque hay, digamos, muchas cosas que podemos hacer y te explicaré las cosas que aprendí. Sin embargo, aquí quiero tocar uno de los puntos más importantes, que es algo que ha venido evolucionando, porque a medida que voy avanzando pienso que ya se ha resuelto, pero más adelante me doy cuenta de que no, y tiene que ver con las creencias. Y es que lo que viene siendo las creencias en cuanto al dinero se refieren es que internamente muchas personas tenemos muchas resistencias con el dinero, y así tú creas muchas veces que ya has rebatido ciertas resistencias, aún siguen habiendo resistencias. Te digo porque a nivel personal aún me sigue pasando cuando ya siento que he quitado muchas, aún hay algunas, ¿vale? Entonces, ¿qué será lo primero? Darte cuenta de que la primera cosa que tienes que empezar a desarrollar es una mentalidad de abundancia. Y normalmente vivimos desde la escasez. Si no vienes de una familia con recursos económicos, seguramente te han acostumbrado a vivir desde la escasez. Y cuando hablamos de la abundancia, automáticamente es, no creo en ella, o sientes una resistencia o un odio interno que ni siquiera es tuyo, sino que desde familias o tu entorno, tu familia, amigos, te han incorporado ese tipo de pensamiento y tú lo has comprado, lo has creído y ni siquiera te estás cuestionando por qué está ahí. Cuando en el fondo todo el mundo quiere tener dinero, sino simplemente mira a la gente que compra la lotería. ¿Por qué la quiere comprar? Porque sí, todo el mundo realmente quiere tener dinero. Y a veces me siento hasta raro tener que explicar por qué es importante ganar dinero cuando todo el mundo realmente quiere ganar dinero. Y el problema del dinero no es el dinero, sino la falta del mismo. Mira, uno de los libros que estoy escribiendo, pero eso no lo había hecho todavía, es una parte que tiene que ver con esto, y es que el dinero en sí es una herramienta y es un amplificador, ¿vale? Si tú eres buena persona, si tú tienes buenas intenciones, vas a poder amplificarlo. Si no las tienes, si no has desarrollado unos principios básicos, que ya te digo que normalmente no se desarrollan, pues en ese canal quiero compartir muchas cosas que he tenido que pagar para aprenderlas porque nadie me las enseñó. En tu casa te enseñan ciertos valores, sin embargo, hay muchas cosas que no te enseñan porque no son nada intuitivas, son contraintuitivas. He tenido que pagar por ellas. Muchas veces se las voy a compartir a lo largo de esos contenidos que te voy a ir subiendo. Y es que al principio todos sus referentes, todos sus amigos, toda su familia, ganan dinero de un trabajo, la gran mayoría. Entonces tú cuando quieres ganar más dinero, lo que haces es cambiar de trabajo. Y eso realmente sigues cambiando tiempo por dinero. Pero obviamente van a haber momentos donde sí que puedas ganar mucho más y puedas tener una buena calidad de vida. Y mi intención con el video de hoy es simplemente es que te cuestiones lo que vienen siendo las creencias acerca del dinero. Ya no de cuánto ganas o cuánto dejes de ganar, que eso lo veremos más adelante, sino lo que piensas acerca del dinero. Si pasa alguien con un coche guapo, ¿tú cómo te sientes? ¿Qué te hace sentir? Cuando tú pasas caminando por un vecindario y ves una casa grande que en el fondo te gustaría, ¿realmente qué sientes? ¿Sientes la sensación de un día voy a tener esa casa? O a lo mejor sientes odio por el que la tiene. Cuando alguien en una mesa se puede permitir pedirse algo más caro, ¿tú cómo te sientes? Porque muchas veces esa sensación que tenemos internas están directamente relacionadas con nuestras creencias. Y cuando empezamos a cambiar nuestro sistema de creencias, va a ser mucho más congruente, que eso va a ser otro tema de los que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque es muy difícil que tú logres algo y convertirte en algo que realmente odias. Si odias a la gente que tiene dinero, pues tú tampoco lo vas a tener, porque no te vas a querer convertir subconscientemente en alguien que odias, no tiene sentido, ¿vale? Entonces tú a medida que vas trabajando esta parte, mejora. Y yo cómo la trabajé y cómo la mejoré. La primera es cuando conocí a estas personas que me di cuenta de que las personas que tenían dinero, porque yo pensaba que eran malas, me di cuenta de que las mejores personas que empecé a conocer justamente tenían mucho dinero. Y esto era así porque una vez ya cubres tus necesidades básicas y ya no estás corriendo en el día a día detrás del dinero, puedes empezar a desarrollar otras áreas que normalmente no están a nuestro alcance porque ni siquiera las vemos, porque estamos en un nivel aquí inferior, sobreviviendo en el día a día, que normalmente lo que está en ese plano superior normalmente no lo vemos. Por ejemplo, una de las cosas que más se suele ver es cuando empiezas a quitarte traumas, empiezas a ir a terapia, empiezas a ir al psicólogo y empiezas a ver temas que, digamos, para el mundo mundano, por llamarlo de alguna manera, ni siquiera es evidente, porque ni siquiera están en ese plano para poderlo observar. Entonces, lo que yo noté de personas que tenían más dinero en aquel entonces era que se permitían pagar formaciones
que ni siquiera yo estaba en mi plano de conciencia de que existían. Y eso para mí fue una antes y un después radical. Y los principios que tenían esas personas, el tipo de lugares a donde van, etcétera, pues cambia absolutamente todo. Y ya para ir concluyendo esta parte, quiero que tengas presente lo siguiente, pero de verdad, ¿dónde vives? ¿Dónde te lo puedes permitir o donde realmente te gustaría? La casa misma donde estás. ¿Vives donde te gustaría o donde te puedes permitir? Cuando vas al supermercado, ¿vas al mejor supermercado o vas al que tiene los precios más bajos? Cuando entras al supermercado, ¿coges lo que te gusta o coges lo que te puedes permitir? Cuando ¿vas a un restaurante porque te lo puedes permitir o no vas simplemente porque no quieres gastar mucho dinero? Y cuando vas al restaurante, ¿pides lo que te gusta o lo que te puedes permitir? ¿Tomas vacaciones o no tomas vacaciones? ¿Te lo puedes permitir? ¿Cuántos días te puedes permitir? ¿A qué lugares te puedes permitir? ¿A qué universidad? ¿A qué colegio vas a enviar a tus hijos si quieres enviarlos al colegio? Todas esas decisiones, el gran depende del dinero, la ropa que te pones cada día, al trabajo en el que vas. Todo, 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 o la mayoría, como lo quieras ver, depende mucho del dinero. Entonces, si tú aumentas y amplificas la capacidad financiera de tu vida, automáticamente las decisiones, la forma de ver el mundo y la calidad de tu vida va a mejorar exponencialmente. Entonces, si quieres comprarte cosas, si quieres mejorar tu calidad de vida, tener un lugar con naturaleza, vivir cerca del campo, vivir cerca del mar, cambiar de país, todas esas decisiones te vas a dar cuenta de que lo que más los limita es simplemente los recursos económicos. Entonces, cuanto antes aceptes esto y que aceptes de que el estilo de vida que tú quieres tener es de una persona pudiente, adinerada, y que no sientas rechazo al respecto, tu vida entera va a cambiar. Y te lo digo porque yo me rodeo de las mejores personas posibles. Sin embargo, yo veo el mundo desde una perspectiva del amor, es decir, no odio a nadie, yo me relaciono con cualquier persona, sin embargo, mis círculos cercanos y trato de que sea, digamos, más selectivo, pero yo le hablo a cualquier persona. Y cuando estás abierto a hablarle a cualquier persona, desde el amor y desde cualquier momento, puedes ver que realmente el patrón común que se repite es mucha resistencia acerca del dinero y acerca de muchas otras cosas. Entonces, cuando tú cambias esa forma de pensar, créeme que vas a ver el mundo de otra manera y se te van a abrir otras oportunidades que otras veces no se te hubieran abierto. Y sobre todo cuando tú realmente eres honesto contigo mismo, contigo misma y dices que yo realmente el estilo de vida que quiero tener, a lo mejor necesito tener mucho más dinero. Yo, por ejemplo, me di cuenta de eso. Dije, me encantaría ir a Maldivas, me encantaría ir a China a conocer lo que viene siendo la muralla. Yo quería viajar por el mundo. Y yo decía, pero es que tengo que ser rico. Resistencia yo no tenía. Tenía, pero no tantas como tienen muchas personas, ¿vale? En aquel momento, que estaba mucho más joven y mucho más fácil tener menos resistencia. Pero yo recuerdo que no me daba vergüenza de mí, me daba vergüenza de lo que pensaran los demás de mí. Entonces, digamos que, y yo lo digo abiertamente, financieramente hablando, yo sé que uno de mis objetivos es ser millonario, porque al final esto va a ser la consecuencia de trabajar de cierta manera, que eso lo vamos a ver también en los próximos videos, y aquí te voy a compartir mucha información. Cuando tú trabajas de cierta manera y compartes unos principios que sostienes y le das más vida al mundo y aportas mucho más de lo que la gente está pagando en efectivo, es cuando es uno de los principios básicos de los negocios. Cuando tú das más de lo que estás, digamos, recibiendo. Luego hablaremos de ese concepto. Como consecuencia, inevitablemente vas a ganar mucho más dinero y puedes llegar a grandes riquezas sin necesidad, porque si te fijas, cuando pensamos en ese tipo de cosas, lo más normal es que pensemos algo negativo. En plan, pisando a los demás, pero es que no sé qué, pero no tiene absolutamente nada que ver con eso. Por eso necesitamos principios, principios que muchas veces te garantizo de que no nos los enseñan. Y yo personalmente he tenido que pagar por ello. Y muchos lo he leído a través de libros, lo he visto a través de formaciones o rodearme de personas que ya han estado en ese lugar en el que quiero estar y que realmente admiro. Eso me ha ayudado un montón. Así que ese tipo de información quiero compartirla mucho contigo para aquella persona que la quiera oír, por supuesto. Así que bueno, este video pues iba de esto, ahora sobre las creencias que tenemos acerca del dinero y porque muchas veces si queremos lograr algo grande en nuestra vida, hablan de la parte financiera y que no te sientas mal sabiendo que tienes que ganar más dinero porque va a afectar si tienes seguro médico, la calidad de comida que consumes, la calidad de tus viajes, dónde vives, con quién vives, todo eso va a depender muchísimo
de cuánta capacidad financiera tengas. Entonces, esta es una de las áreas de nuestra vida que tenemos que trabajar y que vamos a desarrollar mucho en este canal. Así que bueno, me gustaría saber qué piensas al respecto. En la caja de comentarios estoy respondiendo a todos los comentarios últimamente porque puedo. Este canal aún es pequeño y pues puedo responder en muchos comentarios, así que me encantaría leerte, de saber qué piensas, si has pasado por esto alguna vez, cuál es tu situación actual, qué te gustaría lograr. De esta forma me encantaría responderte y bueno, y si este tipo de información te está sirviendo, si te sirve de algo, me encantaría también que me lo dejara en la caja de comentarios para ver si sigo subiendo más contenido de este tipo. Así que bueno, nos vemos en la próxima.